El libro de Job, en el capítulo 10, en los versos del 10 al 12, dice: Tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida y me mostraste tu amor inagotable, y con tu cuidado preservaste mi vida. Yo quiero que repitas esa última declaración que está en la pantalla. Di conmigo: Señor, te doy gracias que con tu cuidado has preservado mi vida. Dilo otra vez: Señor, te doy gracias que con tu cuidado has preservado mi vida. Y yo quiero compartir con ustedes la importancia de recuperar una esperanza sólida y una confianza sólida en la providencia de Dios. Es una palabra que no usamos con tanta frecuencia en los círculos cristianos. De hecho, se usa más en círculos católicos. De hecho, cuando yo era niño, mis papás me llevaban a una iglesia llamada La Divina Providencia, y en aquel momento no entendía a qué se refería esa palabra, y sin embargo me encantaba ir a la iglesia. No piensen porque era de niño muy espiritual, sino porque afuera había una señora que hacía unas quesadillas de papa que estaban riquísimas, de esas quesadillas de masa que le ponían adentro el queso y luego la sumergían así en el aceite hirviendo como submarinos. Honestamente, no entendía yo ni una sola palabra de la que estaba hablando el Padre. No porque fuera tapado de la cabeza, sino porque en ese tiempo mi atención estaba en otras cosas. Pero aún así, Dios en su providencia, en su divina providencia, permitió que yo estuviera en un lugar que, aunque todavía no conocía a Jesús de una manera personal, empezó Él a sembrar en mi corazón semillas de propósito. Muchos de ustedes no saben, pero cuando yo era niño, por ahí del quinto, sexto de primaria, consideré ser sacerdote, y no me duró mucho la intención, sobre todo cuando empecé a fijarme en Carla y empecé a tener este despertar de entender la increíble bendición que es que no es bueno que el hombre esté solo, que el Señor hizo ayuda idónea, y para muchos ayuda idónea. Y bueno, mi vida siguió otro curso en ese momento. Pero yo entiendo que desde el principio de mis días, Dios en su divina providencia ya estaba acomodando todas las cosas para que sus propósitos se cumplieran. Y por eso quiero hacer una declaración muy, pero muy fuerte en este momento, y es la siguiente: todo lo que sucede en este mundo se encuentra dentro del ámbito de la obra de Dios. Lo voy a repetir: todo lo que sucede en este mundo se encuentra dentro del ámbito de la obra de Dios. Y eso es, mis queridos hermanos, la providencia de Dios. Porque providencia significa previsión, previsión. Di conmigo: providencia es previsión. Providencia es la forma en la que Dios se anticipa y se prepara para el futuro. Providencia es la manera en la que Dios guía y dirige la historia humana.
Providencia es el entender que Dios tiene el poder de sostener y de guiar mi destino aún antes de que yo haya sido despertado a ese destino. Y esto es extraordinariamente importante, porque Dios está activo y presente en el mundo, y no solamente hablando del mundo físico, sino también en tu mundo interior. Dios está presente y no está callado. Él quiere hablarte, quiere guiarte, quiere mostrarte sus propósitos, pero para que Él pueda tomar tu atención, para que Él pueda despertarte, muchas veces es necesario que pases por diferentes momentos, algunos de crisis, algunos de necesidad, algunos de conflicto, algunos de confrontación. Y a lo largo de todos esos momentos difíciles que una persona puede vivir, siempre la mano de Dios va a estar orquestando un fin que es bueno en medio de las circunstancias que son malas. Y mis hermanos, esta es la bendición que yo declaro sobre cada familia en esta tarde: que Dios en su gracia y en su infinita misericordia tiene el poder para orquestar el más increíble comeback, el más increíble regreso a la victoria a aquellos que están confiando en Él. Porque si otros han planeado y pensado tu mal, Dios ya ha determinado tu bien, y Él te va a hacer bien todos los días de tu vida. Oh, Shandaya. Romanos 8:28 es uno de los versos favoritos de muchos. Y sabemos que Dios hace, digan conmigo, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Y como no me puedo estar quieto mucho tiempo, me voy a acercar a ustedes. ¿Cómo se llama, mi querida hermana, usted que tiene la mano en la cara? Juana. El Señor te dice: hoy te traje aquí para mostrarte que todo lo que has vivido no ha invalidado el propósito de Dios para tu vida. Al contrario, el Señor te trajo aquí para decirte que aún lo que otros planearon para dañar y para destruir, Dios lo va a convertir como un misterio que a veces nuestra mente no entiende, pero Él lo va a convertir en algo que tendrá un buen fin. Así es que yo te quiero decir, Juana, Dios tiene un buen fin para ti. Y yo quiero que todos digan conmigo: Juana, Dios tiene un buen fin para ti. La película termina con final feliz. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Y aquí tengo mi púlpito tamaño caguama. ¿Sabes? En todas las circunstancias de tu vida, escucha este pensamiento: en los eventos que están sucediendo a tu alrededor, puedes confiar en la providencia de Dios. Miren, al principio empecé hablando acerca de mi experiencia en la niñez, porque la teología protestante, la teología evangélica, está muy saturada de una fe que es activa, de una fe. No se distraigan, no hay problema. Ahorita todos van a necesitar también unos buenos Kleenex. La teología protestante, la teología evangélica, está saturada de una fe que es activa y no pasiva. En otras palabras, la teología protestante o evangélica dice: si va a suceder, yo lo voy a hacer. Si va a suceder,
con el favor de Dios, y me acabo de dar cuenta que aquí tengo un buen pasadizo, si va a suceder por la fe, claro, y confiando en que el Señor me da la gracia, los dones y la capacidad, yo voy a hacer que suceda. Y eso, mis queridos hermanos, es muy correcto, porque el libro de Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. En otras palabras, la fe sin obras está muerta. La fe sin actuar no sirve, no funciona. Sin embargo, la otra cara de la moneda, que es el aspecto de la providencia de Dios, y ahí es donde aquellos que somos latinoamericanos, y en la inmensa mayoría tenemos un trasfondo católico, no debemos desechar las cosas que son buenas. Y una de las cosas que yo valoro de ese trasfondo es que aprendí, entre mordida de quesadilla de papa con queso y sorbo de Coca-Cola, aprendí que había un concepto muy importante para mí abrazar y recibir, y es que existe la providencia divina. Y la providencia divina, mis hermanos, es la que establece que independientemente de que tú y yo podemos actuar en fe y podemos determinarnos a que no nos vamos a quedar tirados, nos vamos a levantar y vamos a creerle a Dios y vamos a actuar de acuerdo a la palabra profética que Él nos dio, y vamos a cambiar el mundo para Cristo, porque vamos a creer en el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Pero, mis hermanos, eso es extraordinariamente importante y valioso, pero no puede sostenerse ese tipo de compromiso y de pasión si no tienes también la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es la que dice que independientemente de las circunstancias, y aún en los momentos en los que parece que tu fe no está funcionando, porque a cuántos les ha pasado que hay momentos en los que has creído y has clamado y has invocado el nombre del Señor y pareciera que no está sucediendo nada, pero en esos momentos, en los momentos en los que parece que no está cambiando nada, hay un elemento de confianza inquebrantable en la providencia de un Dios que tarde o temprano va a hacer que todas las cosas obren para bien de aquellos que le amamos. Y mis hermanos, eso es lo que hace que una persona pueda seguir creyendo y confiando en la fidelidad de Dios. ¿Me están siguiendo? En otras palabras, no nos salvamos a nosotros mismos. Tenemos fe, y la fe, por supuesto, es el agente que Dios utiliza para salvarnos y para librarnos. Pero no nos podemos salvar a nosotros mismos. Lo que nos salva es la determinación que Dios ha hecho, la previsión que Dios ha hecho de que independientemente de que tengamos nosotros circunstancias favorables o desfavorables, nuestro precioso Dios ya determinó hacernos bien. Y yo sé que cuando estamos pasando por situaciones difíciles es un poco difícil confiar en lo que les estoy diciendo. Por eso es que una de mis escrituras favoritas se encuentra en Génesis, en el capítulo 50, en los versos 20 y 21. ¿Saben por qué es importante la providencia de Dios?
Porque la providencia de Dios, voy a decir algo que les va quizás a algunos hacer que les retumbe este pensamiento o este concepto en su cabeza, pero este es Dios hablándote. La providencia de Dios es la que hace posible que aún tus errores o los pecados de otra persona en contra tuya, en vez de descalificarte, en vez de descarrilarte, en vez de destruirte, te acerquen más al propósito de Dios. Yo sé que esto que les estoy diciendo no es tan fácil de aceptar, sobre todo si estás en una cárcel en la cual tus hermanos te metieron. Génesis capítulo 50 versos 20 y 21 nos habla acerca de la resolución que tuvo un hombre llamado José, José el soñador, José el que tenía un manto de muchos colores, José el que tuvo estos sueños extraordinarios que Dios lo iba a usar, y a causa de compartirlos con sus hermanos le agarraron envidia, le agarraron coraje, y en vez de abrazar los sueños de su hermano, lo desecharon, lo echaron en un pozo, tramaban matarlo, finalmente lo vendieron como esclavo. Y cuando estaba José en una cárcel, acusado injustamente de tratar de violar a la esposa de su jefe, qué telenovela de Galavisión y qué nada, allí Dios lo visita en el momento más oscuro y le da la habilidad que nadie más tenía de tener revelación, entendimiento e interpretación de los misterios. Por esa habilidad, la puerta de la cárcel se abre. Y ustedes conocen la historia. José termina siendo el segundo del hombre más poderoso de toda la historia. No de toda la historia, perdón, de todo el mundo en aquel tiempo. El faraón. José termina siendo el segundo del faraón. Y cuando estaba en esa posición de segundo del faraón, sus hermanos que venían a visitarlo o visitar Egipto buscando pan porque estaban en una condición de hambruna y no sabían que José ahora había sido exaltado por la providencia de Dios a la posición de segundo del faraón, se encuentran con que José, el hermano a quien vendieron, a quien querían matar al principio, Dios lo había exaltado. Y José, en vez de ocupar toda la potencia de su posición para vengarse, él resuelve la amargura y el resentimiento de su corazón y les dice lo siguiente a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Lo voy a leer una vez más. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Mis hermanos, ¿cómo es posible que una persona que sufrió tal abuso, tal herida, tal rechazo, aún de su propia familia, tuviese, como dice esa escritura, al final la capacidad de hablarles a sus agresores con ternura? ¿Será posible que tú le puedas hablar con ternura y con bondad al desgraciado que te hizo daño? ¿Será posible que puedas llegar a resolver en tu corazón la ofensa
y que al final, como dice esa escritura, tú puedas ser aún el instrumento de Dios para reconfortar a aquel que te hizo tanto daño. Mis hermanos, lo que les estoy diciendo es una locura para los que no creen. Pero es no solamente una posibilidad, sino es una demanda de la providencia de un Dios que te dice: cree que aún todo el daño y todas las heridas y todos los ataques y todos los golpes y todos los fraudes y las violaciones y cualquier tipo de cosa que hayas podido sufrir, cree que la providencia de Dios es capaz de ordenar todas las cosas de tal manera que quizás como un misterio que es imposible para la mente humana entender, pero Dios en su misericordia puede hacer que todas las cosas obren para el bien de los que le amamos. Y Él te ha dicho y te lo declara en esta tarde: yo estoy en control de tu vida. Y lo que tú piensas que no tiene remedio es solamente una etapa en la que, si tú permites al Espíritu Santo trabajar en ti y que el fuego de la prueba se convierta en un agente de purificación y no de amargura y de resentimiento, te aseguro que vas a terminar bien. Por eso necesitamos redimir la experiencia traumática. Y yo quisiera pedir que me ayuden con el piano. La única forma en la que José pudo responder al destino supremo de Dios es resolviendo la experiencia traumática, redimiendo la experiencia traumática. Hay un dicho en inglés que dice: lo que no te mata te hace más fuerte. Y si bien humanamente hablando suena bien, en muy pocos casos es cierto sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque hay cosas que no nos matan, pero nos dejan marcados para el resto de nuestra vida, y nos dejan amargados y resentidos para el resto de nuestra vida. Pero cuando la providencia de Dios está operando y provee gracia y provee misericordia,